Argob TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad? La ciencia ficción es un género especulativo basado en el interés en el futuro y sobre todo en los avances científicos y tecnológicos. Relatan acontecimientos probables de acuerdo con el desarrollo, la dirección o la proyección de las ciencias físicas, naturales y sociales, pero siempre se desarrolla en un marco imaginario. Julio Verne es quizá el ejemplo más claro. Sus entornos son convincentes, incluso en nuestra época, aunque su estética está orientada a lo que entonces se consideraba de vanguardia. Hoy en día esto está más cerca de la estética steampunk que de lo que por lo general y en nuestra cultura entendemos como futurista, es decir, donde el vapor y la electricidad ocupan el espacio predominante. Algo así como retrofuturista, que es ya por sí mismo un subgénero vamos a decir, aunque estoy hablando no desde el punto de vista del género literario, sino de la forma en que lo puede percibir o entender alguien que se acercara a Julio Verne sin saber nada previamente. Pero hablando nuevamente de la ciencia ficción como un enorme universo de las artes, sobre todo de la literatura y el cine, entendemos que existen muchos temas: los viajes espaciales, las catástrofes naturales, la evolución, las mutaciones, la robótica, la informática y por supuesto el encuentro con especies avanzadas tecnológicamente, las civilizaciones alienígenas. La ufología no es un género artístico, por supuesto, es una pseudociencia, es decir, es una creencia que se presenta como científica y parece probable, pero que una vez que se somete a un procedimiento racional, queda expuesta por su vaguedad, por sus contradicciones o por sus exageraciones y dependencias con ciertos sesgos. La ciencia, para que se entienda mejor, está sujeta al método, es una forma que ha probado a lo largo del tiempo ser eficaz al momento de que se requiera de una verificación independiente y es reproducible. En cambio, las pseudociencias se abrazan del lenguaje científico para parecer verificables y aunque en la realidad no lo sean, por lo general se sujeta a ellas en dependencia total a lo que conocemos como sesgo de confirmación, o sea, a la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las creencias personales. Quien abraza una pseudociencia no conoce cómo funciona la ciencia o por razones de fe desconfía de ella y encuentra un desahogo en la pseudociencia. La mayoría, sin capacidad para entender o comparar pseudociencia con ciencia, hacen suyas las premisas que les imponen. Así, la ufología basa sus afirmaciones en vacíos del conocimiento. A un nivel vulgar, lo más usual es que los enanitos verdes nos visitan, nos dicen porque es imposible que en un universo tan vasto no existan otros seres vivos, o que los gobiernos del mundo muchas veces ocultan información, así que los enanitos verdes gobiernan al mundo en secreto. En medio, como podemos ver, hay un salto de fe fácil de entender, pero a los creyentes de estos temas les parece suficiente y les hace sentir conformes. Pero en la práctica, la ufología ha estado más cerca de la ciencia ficción y hoy en día de la fantasía que de la propia ciencia. De hecho, buena parte de las hipótesis conspirativas y los relatos sobre ovnis y sus tripulantes han sido sacados de la literatura. Los platillos voladores son una buena referencia. Como decíamos en el video anterior, Kenneth Arnold, el primer hombre que dijo haber visto ovnis, fue malinterpretado por la prensa. Nunca dijo haber visto platillos voladores, dijo haber visto aviones sin cola en forma de boomerang y que se deslizaban como platos o como lo harían los platos sobre el agua. Lo curioso, como también ya mencionábamos, es que la gente que había leído los periódicos de la época no vio lo mismo que Kenneth Arnold, sino lo que la prensa dijo que había visto Kenneth Arnold,
o lo que es igual, es fácil darse cuenta de que estaban mintiendo. Pero en la cultura popular el error ya se había cometido y la forma de esos ovnis ya estaba definida. Así para el cine, los platillos voladores eran las naves espaciales de los enanitos verdes. Y la forma era popular, quizá por eso a la prensa le pareció más razonable. El avistamiento de Kenneth Arnold fue en el mes de junio de 1947. El siguiente año, en 1948, Walter Frederick Morrison comercializó el primer frisbee. Podemos imaginar cómo se llamaba el modelo. Sí, el modelo se llamaba platillo volador. Claro que estos objetos voladores siempre fueron populares. La gente desde entonces jugaba arrojándose moldes de pastel al revés en las playas. Pero el problema es que eran de metal. Lo que hizo Walter fue hacerlos más livianos y aprovechar lo que la prensa había dicho. De hecho, el primer frisbee, llamado platillo volador, no era marca Frisbee. La marca Frisbee era la de un molde de pasteles. Sin embargo, para el cine no funcionaba todavía. Un plato tal cual no era suficiente. Debía ser un transporte y en el interior habría viajeros espaciales. Así que cinematográficamente hablando, un plato no bastaba. Quizás se necesitaban dos, uno encima del otro, y de preferencia con una cúpula o toldo con ventanas donde pudieran estar sentados los pilotos. Y así fueron las primeras versiones, que son las que más avistamientos entre comillas, tuvieron durante esa época. Y a esa misma época corresponden los primeros mensajes de los viajeros espaciales. Es también la época de la Guerra Fría, cuando los primeros contactados modernos, por decirlo de alguna manera, comenzaron supuestamente a recibir mensajes. El tema era la Guerra Fría, no podía ser de otra manera, y las armas nucleares, estaba claro, también tenían que formar parte de este tema. Sobre esto alguna vez comentó Carl Sagan un fenómeno muy curioso. Los extraterrestres parecen muy felices de responder preguntas vagas, pero cuando se enfrentan a preguntas técnicas y específicas, se quedan callados. Y es verdad, como he mencionado aquí mismo, saben mucho de meditación y religión, pero no saben nada de física, no saben nada de química y tampoco saben nada de astronomía. Y cuando hablamos de los primeros mensajes de Hombrecitos Verdes, solemos pensar en un hombre llamado George Adamski, que aseguraba haber recibido mensajes del tipo "Salva al mundo, el mundo te necesita", en 1952. Lo que casi nadie recuerda es que esto se había visto antes en la película El día que la Tierra se detuvo o Ultimátum a la Tierra en España, dirigida por Robert Wise y que había aparecido en las salas de cine un año antes. Y así sucedió en cada momento. A finales de los años 60, con la llegada del hombre a la luna y de la mano resentida de una sociedad de la Tierra plana que veía en grave riesgo su religión, cuando millones de personas en el mundo vieran lo mismo que los astronautas del Apolo 11, una Tierra naturalmente esférica, decidieron hacer suyo el guión del dramaturgo británico Desmond Llewellyn, que en 1967 escribió The Newsvenders. The Newsvenders, por cierto, dio muchísimo material a la ufología y las teorías de la conspiración. De hecho, sus temas tuvieron tanto impacto que hasta ahora los magufos tienen mucho que agradecerle. Para darnos una idea más clara de lo que hablamos, The Newsvenders equivaldría a lo que ha hecho hoy en día una serie como Black Mirror, que nos muestra un futuro distópico que a veces nos parece más bien condenadamente cercano, o como el propio Julio Verne, que a pesar de haberse quedado estancado en una estética victoriana, como comentábamos, sigue dando de qué hablar. The Newsvenders logró algo parecido. Habla sobre el surgimiento de organizaciones de medios globales políticamente poderosos y la extrema vigilancia que inspiró muchos dramas de conspiración posteriores. Claro, esto tampoco lo inventó Desmond Llewellyn, a su vez estaba inspirándose en Orwell, pero lo aterriza en la época posterior a la Guerra de Vietnam y pone en la jugada la llegada del hombre a la luna, obviamente.
Al protagonista le proponen anticiparse a las noticias o, lo que es igual, inventar la historia. Algo que tenemos muy en claro hoy en día, pero incluso va más allá de esa paranoia porque sugiere que los principales avances tecnológicos desde 1945 eran simulados. Esta idea retomó fuerza después del estreno de Capricornio 1 sobre una operación para hacer pasar por verídico un falso aterrizaje en Marte. Y en muchas ocasiones ha pasado algo parecido, de manera que la ufología, como las otras pseudociencias, le deben mucho a la ciencia ficción. Otro caso claro es sin duda la primera descripción del chupacabras, realizada por una mujer que la noche anterior había visto la película Especies, o el de Fred Krizman, que antes de ser considerado como uno de los más influyentes ufólogos, había sido escritor de ciencia ficción. Hoy en día, cuando los clásicos platillos voladores parecen maquetas de papel para parodias de películas viejas, también los ovnis han tenido que evolucionar, o lo que es igual, han tenido que ir de la mano de la moda terrestre. Son más aerodinámicos o se corresponden con la estética cyberpunk según los gustos personales según los gustos personales de cada ufólogo. Algo que me llama mucho la atención, ya para terminar y no extenderme demasiado con este video, es que en Latinoamérica suelen seguir una estética más kitsch, que me recuerda mucho a la estética de las estampitas que uno puede encontrarse en los altares de los brujos de los barrios pobres. Los extraterrestres suelen parecerse más a los de las películas de los años 50 y 60, hablan de pirámides y magia prehispánica y enseñan el esoterismo de la New Age, que estuvo de moda en Estados Unidos hace, ¿qué les gusta?, 50 años. Pues todo eso hace pensar más en una especie de religión y expresión folclórica, más que en una realidad por sí misma, algo que debería ponernos a reflexionar sobre la veracidad de estas historias y que nos ayuda a avanzar al siguiente tema. Es Bob Lazar, uno de los principales ufólogos y difusores de teorías conspirativas sobre el Área 51, más ciencia ficción que ciencia. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.